Los pronósticos de la economía global son poco optimistas y en este cuadro se dice que el 2015, este año, América Latina tiene que luchar contra la corriente, pero desgraciadamente el resultado final es todavía incierto. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Omaira Morales del canal Capital. Gonzalo, como siempre, bienvenido a mi país y a mi ciudad, Bogotá. Vamos a presentarles a los invitados de lujo que nos acompañan hoy. Inicialmente saludamos a Sir Hernando Malax Echavarría, ciudadano español, director para América Latina y el Caribe de Oxfam Intermón, miembro de Oxfam Internacional, fue coordinador de la campaña Crece para Sudamérica, licenciado en Geografía Humana, máster en Desarrollo en Bilbao, España, y tiene estudios de negociación en Harvard. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. También está con nosotros César Atilio Ferrari, tiene PhD en Economía, máster en Economía del Desarrollo en la Universidad de Boston, planificación urbana en la Universidad de Nueva York, es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdirector del Banco Central del Perú, director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú y asesor del Fondo Monetario Internacional. Actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en el Departamento de Economía en Bogotá, Colombia. También está con nosotros Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Gobierno y de Comunicaciones, ex consejero presidencial y ex viceministro de Desarrollo Económico, ex embajador en Canadá y en Gran Bretaña y representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, ex vicerrector y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, tiene estudios en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional con doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad también. Bienvenido. Y finalmente nos acompaña y saludamos al doctor Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio, Industria y Turismo, fue el principal negociador del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos y con otros tratados. Es representante de Colombia ante el Banco Mundial y actualmente es el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos. A todos, bienvenidos. Vamos a citar una información de un periódico colombiano. Se dice que la tendencia a la baja en el precio de las materias primas, el escaso dinamismo de la demanda global y la apreciación del dólar han contribuido a que América Latina consiguiera el 2014, el año recién terminado, el más bajo crecimiento desde el estallido de la crisis financiera del 2008, es decir, apenas un 1,1%. Llegó la época de las vacas flacas para América Latina. ¿Es una situación pasajera o hay mucho más de fondo en este cuadro económico que presenta en este momento la región y lo que se le viene encima? Gonzalo, muchas gracias por esta gratísima invitación. Muy pertinente la pregunta. La tendencia generalizada entre los economistas consiste en creer que estamos ante un fenómeno de declinación del crecimiento de carácter estructural que va a permanecer por largos años. Y por eso la región tiene que prepararse para una época de vacas flacas. Basta dar un dato: mientras que en la reducción de la pobreza en la región hubo progresos constantes entre el año 2000 y el año 2012, ahora nos hemos estancado. El índice de pobreza promedio en la región está en el orden del 28% hace 3 años. O sea, los grandes logros sociales de la región en la primera parte de esta centuria se han estancado. La Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, CEPAL, ha pronosticado para el 2015 una mejora en la situación económica aproximadamente de un 2,2%. ¿Es esta cifra real a lo que estamos viendo en la cotidianidad de nuestros países? En los círculos ilustrados en América Latina, en los últimos años, se ha dicho que el mejor ministro de Hacienda de América Latina era China. Y usted no entiende la situación de Chile, ni la de Brasil, ni la de Argentina, ni la de Ecuador, ni la de Perú, sin el tema de China. El tema hoy es si hay una desaceleración en la economía china, hay un estancamiento en la europea, hay problemas en Rusia. Estados Unidos parece ser la única nación así significativa que está con un crecimiento sólido y moviéndose.
De manera que, sin duda, América Latina va a sufrir por esa desaceleración de la economía china y luego, por supuesto, por el tema del petróleo. Pero no es solo China, sino que también tenemos problemas en Estados Unidos, que de alguna manera dicen que los han arreglado o lo están arreglando. Tenemos problemas en la Unión Europea, tenemos diversos tipos a nivel, de problemas a nivel global. ¿Cuál es su impresión del estado de la economía global y cómo repercute eso en América Latina? La gran recesión mundial comenzó en Estados Unidos y se gestó durante casi una década. Explotó en 2007. Y luego se trasladó a Europa. Y luego de eso comenzó a desacelerarse China. Y al desacelerarse China, por la sencilla razón de que no puede vender más porque sus principales compradores no compran más porque no crecen más, comienza a su vez a demandar menos materias primas. Y al demandar menos materias primas caen los precios de las materias primas. Y quien sufre particularmente esto son los países con este rezago de América Latina. América Latina también tiene que comenzar a desacelerarse porque le entran menos ingresos externos. Entonces, fíjense, un problema global acaba siendo un problema latinoamericano porque vivimos en un mundo globalizado, donde cada vez los flujos de comercio son importantes, pero los flujos de capital son importantes. Y cuando unos y otros comienzan a reducirse, los receptores de esos flujos comienzan también a reducir sus perspectivas. Yo creo que el año 2015 va a ser un año complicado para América Latina y me temo que no solamente va a ser el 2015, sino va a ir un poquito más allá, porque Europa no se va a resolver rápidamente. Europa está en una profunda crisis, Alemania incluso entra en recesión y los países mediterráneos están realmente en una situación de depresión. Estados Unidos tiene un problema político interno muy grande que bloquea su economía por el desacuerdo entre republicanos y demócratas. Fíjense que creo que hay un problema del capitalismo en general, que un capitalismo que, en primer lugar, las economías de mercado que definen al sistema capitalista están en crisis, pero también el sistema político está en crisis y lo vemos en todas partes. Lo vemos en todas partes por la indignación de españoles, griegos que cuestionan todo el sistema. Y lo vemos por el bloqueo político que hay en Estados Unidos. Entonces, esto es una crisis global. Ahora, realmente en las crisis globales también aparecen oportunidades para hacer el régimen político más participativo y para que la economía funcione de una manera más eficiente y resolver estos problemas. Pero esas cosas no van a pasar de inmediato. Usted dice que el sistema capitalista en concreto, vencedor de alguna manera de la caída del socialismo real, está en crisis. Y está en crisis también, y si está en crisis, esto repercute con mayor fuerza, sobre todo en las ilusiones de muchos latinoamericanos que creyeron que por esta vía íbamos a alcanzar el paraíso. Pero además de eso, por el hecho de que el sistema, con su tinte de lucro, provoca una situación de desequilibrio muy grande en el mundo, porque son cada vez las personas que están marginadas de los beneficios que este sistema entregaba. Nos llevamos ya varias décadas diciendo que el sistema está en crisis. Se ha redactado muchísimo al respecto durante muchísimo tiempo. Hay dos discursos que quisiera matizar. Primero, el discurso de las vacas flacas. Si vamos a pasar por vacas flacas, yo creo que no va a haber una época de vacas gordas, pero dudo mucho que haya una época de vacas flacas con un crecimiento del 2,2% por lo menos el próximo año, ¿no? Y lo segundo, ¿de dónde partíamos? Tampoco partíamos en América Latina de una situación excepcional, con 147 o 148 millones de pobres, con la región más vulnerable del mundo, con la región más desigual del mundo y en la región donde los últimos años más han crecido los 1.000 millonarios, ¿no? Entonces, todo depende de dónde partamos y todo depende de qué expectativas tengamos. Yo no creo que el sistema esté en crisis como tal, no creo que haya un replanteamiento del sistema como tal, pero sí creo que hay muchísimos ajustes que se tienen que realizar porque la desigualdad a nivel mundial está poniendo en graves problemas las democracias, ya se habla de captura política y en América Latina es uno de los principales retos para la próxima década.
¿Qué estrategias? Bueno, veo que quiere complementar, por supuesto. Yo quería hacer un matiz respecto a lo que ha dicho el profesor Ferrari y usted mismo, Gonzalo. Yo no creo en una crisis del capitalismo, creo en una crisis de la economía. Sí, creo en una crisis de la economía, porque si uno plantea, y no creo que esa sea la intención del profesor Ferrari, que hay una crisis del capitalismo, eso nos llevaría a una discusión muy complicada, es cuál es entonces la alternativa al capitalismo. Yo no creo que exista una alternativa realmente al capitalismo. El colapso del modelo soviético creo que es irreversible. Hay sí una crisis de la economía capitalista, que es la que domina y que creo que no hay que cambiar, hay que modular, hay que matizar, hay que corregir, pero sigue siendo el modelo económico que le garantizó a Europa después de la guerra y a América Latina en los últimos 20 años tasas de crecimiento y de bienestar elevados. De modo que tengamos precisión en los términos de la discusión. Crisis de la economía sí, pero no crisis del capitalismo. Mire, el capitalismo tiene dos instituciones fundamentales, que son la democracia representativa por un lado y el sistema de mercado por otro lado. Pero todos sabemos que los mercados son ineficientes. Cuando yo digo crisis del capitalismo, no estoy diciendo que se va a abandonar el capitalismo, sino que vamos a entrar a una nueva etapa que se está descubriendo. Es decir, hacia una economía de mercado que funcione mejor. Mire, América Latina está plagada de carteles y de todo tipo. Lo vemos últimamente en Colombia retratado en los carteles de los pañales, del cemento, de lo que usted quiera, ¿sí? Y en Europa se ve claramente el problema de la crisis política, gobiernos que caen unos tras otros y un deseo de generar un nuevo esquema de participación que no se está dando. Mira, el grito fundamental que uno escucha en Italia, y yo soy italiano, voy con frecuencia a Italia, en España, en Grecia, en Portugal, es que se vayan los políticos, quieren otro esquema de organización política. Y eso, si no se llama crisis, no sé cómo se llama. Pero el hecho es que de ahí va a aparecer otro esquema de democracia tal vez menos representativa y mucho más participativa. Y eso no quiere decir que se vaya a acabar el capitalismo. Creo que va a pasar una nueva etapa. Ni los políticos. Otro tipo de políticos, ciertamente. Pero quizás el error histórico que nos lleva a esta situación habría que encontrarlo en el hecho concreto que una vez que el socialismo real desapareció y una vez que el comunismo dejó de ser una alternativa viable, por lo menos a corto plazo o en una vida, que inmediatamente después de eso se empezó a poner fin a todas las perspectivas de economía social de mercado que existían. De hecho, se han reformado los modelos. Es esta crisis que tenemos ahora en la economía, una crisis porque se dejó de lado la economía social de mercado. ¿Se puede rescatar esa perspectiva? Es que el estado de bienestar social, que fue lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes, pues se acabó. Y entró, digamos, el capitalismo se descaró. Ganamos, vamos a obrar ahora sí como capitalistas, vamos a globalizar, vamos a hacer los grandes negocios que hay en el mundo. Y claro, eso llevó a esa desigualdad creciente, aún en países que se vanagloriaban de haber construido sistemas igualitarios, etcétera, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra. De manera que el capitalismo se descaró y no ha tenido, digamos, controles. Digamos, la crisis financiera del 2008 es un ejemplo de una crisis que es desatada por unas instituciones financieras que no tienen controles, que no tienen regulación. Y yo diría que hasta la fecha no es que haya muchas, pero bueno. Y eso naturalmente creó, esto es muy importante, creó una presión sobre los sistemas políticos que producen la crisis de que habla el profesor, porque lo que ha ocurrido es una incapacidad de los estados, de los gobiernos, para responder a las demandas de los ciudadanos. Es una crisis de la gobernabilidad democrática. Porque claro, cuando usted dice el mercado y usted medio debilita el gobierno y el Estado, y la gente comienza a sufrir y los estándares de bienestar, de salud, de educación, etcétera, comienzan a cambiar por la nueva dinámica, el nuevo modelo. Es que hay un nuevo modelo económico, social, que derivó en un nuevo modelo político. Y ahí es donde está el problema.
¿Cómo se blinda América Latina? Precisamente en medio de este proceso de transformar la democracia, de transformar el capitalismo que está en crisis, que debe renovarse, ¿cómo América Latina se puede blindar? Países como Colombia, como Brasil, como Venezuela, como México, Centroamérica. Tenía todavía algo que decir con respecto de lo anterior. Podemos hacer un segundo programa. Sí, creo que sí. La crisis no se va a solucionar fácilmente. Lo digo si me permites muy rápido. Ese capitalismo sin controles de que habla Fernando produjo desde luego mucha inequidad. Claro. Produjo también una gran reducción de la pobreza. Sí, también. El salto en la reducción de la pobreza que se ha logrado en estos años de auge capitalista es extraordinario. Pero eso es fundamentalmente por la reducción en China, ¿no? Claro. Con un alto componente chino, es verdad. Y debilitó Enorme la clase componente media. Estados Unidos, sí. Y debilitó la clase media, que era la que había logrado asomar cabeza. En Estados Unidos, no en países como el nuestro. Pero yo le devuelvo, Mayra, porque... Enrutémonos. Yo sí que responderé a eso para que seamos rigurosos, ¿no? ¿Qué peso ha tenido el capitalismo en la reducción de la pobreza y qué peso han tenido otras variables, como puede ser la tecnología, como pueden ser las democracias o no democracias, otro montón de variables. No quisiera que quedemos con la idea de que capitalismo es per se reducción de la pobreza o no, porque es por lo menos ser poco riguroso. No, pero habría que decir algo más, y si me permites añadir algo. Si ustedes revisan el libro de Piketty, por ejemplo, en su primer capítulo aparece ya dos gráficos muy dicientes de lo que ha pasado con la distribución del ingreso. Y lo que muestra, él tiene una serie de 100 años, que va desde el año 1910 hasta el año 2010. Lo valioso de su trabajo es que él logra demostrar con datos lo que ha pasado. Y lo que él dice es que desde el año 1910 hasta el año 1930 se comienza a producir una gran concentración del ingreso. Luego viene un periodo de los años 30, la Gran Depresión, donde más o menos esa concentración se mantiene alta y muy estable. Y luego termina la Guerra Mundial y hay un desplome completamente de la concentración del ingreso, y ese desplome se mantiene desplomado, valga la redundancia, hasta los años 80. Y en los 80, otra vez comienza a adelantarse la concentración del ingreso. Esa es la nueva etapa del capitalismo que está en crisis. La etapa del neoliberalismo en el capitalismo es lo que ha hecho crisis. Y por eso estamos viendo emerger otro tipo de capitalismo. Gonzalo, pero yo voy a insistir en mi pregunta, porque tal vez no es la fórmula mágica, saber la estrategia específica para que los países la tengan súper clara y evidentemente la apliquen, pero sí es un camino desde la visión de este grupo de expertos y analistas en materia económica. ¿Cuál es el camino que debe seguir América Latina para que no le golpee tan fuerte como debería? Me parece que es una extraordinaria pregunta y uno lo que puede hacer es balbucir respuestas. Yo no creería que necesitemos más Estado, pero sí necesitamos mejor Estado. Evidentemente hay prácticas predatorias, monopolísticas en muchos mercados. Muchísimo. Hay mercados que son muy propios de la alta tecnología, que requieren alta regulación, como el de telecomunicaciones, por ejemplo. De modo que un Estado que intervenga mejor en la regulación de la economía, sin coartar las libertades que le dan dinamismo al capitalismo, pero corrigiendo sus abusos, me parece indispensable. Lo que segundo me parece importante es no entrar en el desenfreno del gasto público en una estrategia keynesiana sin limitaciones, al estilo como la que sigue Venezuela. O sea, convirtiendo al Estado en un dispensador de beneficios sin ningún tipo de contención, destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, destruyendo la economía y por consiguiente el empleo. Eso no es factible. Necesitamos un Estado que gaste en pro de la provisión de mejores bienes públicos y en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. En estas épocas de restricción económica, en todos los países, me parece que el gran reto es hacer mucho más eficiente el gasto público social. Hacer más eficiente el gasto público social, pero sí lo cierto es que estos defectos que hemos visto en
el sistema que ha gobernado hasta ahora, nos lleva a pensar que también hay un elemento que es muy peligroso, que es el centrar en el lucro, un aspecto fundamental del desarrollo económico que hemos tenido en los últimos años. Y al mismo tiempo se produce un desequilibrio bastante grande con sectores populares que no tienen acceso a la riqueza. Ustedes han hecho un informe al respecto. Creo que sería bueno que tú comentaras esto. ¿Cómo lo ven ustedes, este problema de la mala distribución de la riqueza que tenemos y cómo se podría mejorar esa situación? Vale. Varios aspectos ahí, ¿no? Las razones por las cuales hemos llegado a la desigualdad actual, bueno, ya varias las hemos comentado. Las consecuencias las conocemos también y doy algunos datos. Bueno, sí quisiera responder otra vez primero a lo de calidad o cantidad del Estado, teniendo en cuenta que hay en países de América Latina donde el Estado no llega cerca del 60 o 70% de su territorio, entonces muy posiblemente sea un problema tanto de cantidad como de calidad. Sí, claro. Pero con respecto a esto, bueno, la desigualdad a lo que está llevando es a que la democracia no es una herramienta para resolver desequilibrios y para que las personas excluidas tengan herramientas para defender sus derechos, ¿no? Eso está llevando, por ejemplo, a que en América Latina el quintil más alto tiene de media 15 años de educación y el quintil más bajo tiene 5 años de educación, o público o privada, ¿no? Eso está llevando a que, bueno, en un parlamento como el de Brasil, la bancada ruralista que representa unos intereses concretos es cerca del 40% del parlamento, y eso lleva a que gran parte del presupuesto de Brasil está destinado hacia la agroexportación y no hacia la agricultura familiar, que es la que realmente reduce la pobreza. Entonces, está llevando una captura política, la desigualdad lleva una captura política, a que la democracia no permita garantizar las herramientas para que los excluidos puedan defender sus derechos. Pero es que al lado de esto, usted tiene que añadir un problema descomunal en América Latina, que es el tema de la corrupción. Mire, es que no importa ya qué recursos hay, yo diría que hay muchos recursos ya en América Latina. Por ejemplo, en Colombia hay municipios que usted dice, pero no es posible. Recientemente la silla vacía mencionó a Cota, que es un pueblito que ni aparece en el mapa, cerca de Bogotá. Tiene 90.000 millones de presupuesto, 45 millones de dólares. Vaya, mire, la plata se esfuma en Bogotá, como nos ocurrió, se esfuma en los departamentos, en los municipios, en las instituciones, por favor. Y es igual, es el mensalao en Brasil, es el problema de la Petrobras en Brasil, y así vamos recorriendo. Y usted va a mirar a quién le interesa el tema de la corrupción de verdad, no de mentiras, no con encuestas, no para hacer rankings, quién es más, quién es menos, eso no sirve. Lo que se necesita son estrategias serias. Mire, le voy a decir una cosa. He publicado 4 libros sobre el tema y me he prometido no escribir nunca más ya sobre eso. Pero es que a nadie le importa. A nadie le importa. El fenómeno es cada día más notorio, más escandaloso. Aquí nuestro colega de Oxfam habla de captura. Sí, pero ya hay una captura de los corruptos, pero los corruptos no son individuos, no, perdóneme. Son organizaciones criminales muy sofisticadas y en cada sitio diferentes, métodos, ¿no? Aproximaciones, pero a nadie le interesa. Yo quisiera responder a la pregunta, sí, que me parece interesante, cómo blindar a América Latina, que es la preocupación que nos trae. Y yo quisiera empezar diciendo de cuando una economía crece al 2.2%, que en términos per cápita debe significar 1.4%, duplica su ingreso más o menos en 100 años. Cuando una economía crece al 10% por año, como han venido creciendo los chinos, duplica su ingreso cada 7 años.
Si queremos realmente blindar a América Latina, tenemos que hacer que América Latina crezca sólida, fuertemente, que produzca cada vez más bienes y servicios. Perfecto. ¿Y eso cómo se hace? Yo creo que hay varios problemas que deben resolverse y los resumo en 3. Tiene que hacer que sus empresas sean más competitivas y de muchas utilidades para que generen mucho ahorro, para que inviertan mucho. Las empresas en América Latina no son competitivas y la tasa de ahorro e inversión en América Latina es ridícula frente a las tasas asiáticas. Y entonces, como se invierte poco, se expande poco la capacidad de producción y se produce poco, ¿cierto? Esa es un poco la situación. Y hay un tercer pilar que tiene que atacarse, que tiene que ver con la corrupción. Hay un problema de falta de instituciones económicas bien desarrolladas. O sea, aquí los mercados están repletos de imperfecciones. Esa es falta de institucionalidad económica. No hay respeto a los derechos de propiedad. Y entonces estoy hablando del derecho de la propiedad de los ricos, estoy hablando del derecho de propiedad en general. Los monopolios campean en casi todos los sectores económicos, y no quiero comenzar a enumerar uno por uno, pero uno los puede ver todos los días. Eso es falta de institucionalidad económica. Entonces, en una situación de este tipo, es muy complicado lograr tasas de crecimiento altas. Entonces, si América Latina quiere blindarse realmente, tiene que comenzar a pensar en serio cómo hace a sus empresas más competitivas para aprovechar, entre otras cosas, los tratados de libre comercio. ¿De qué me sirve a mí tener la puerta abierta de un país si no puedo entrar porque no soy competitivo? ¿De qué me sirve a mí tratar de llegar a Estados Unidos si no puedo llegar? Porque los chinos llenan todos los mercados. ¿Por qué los chinos se volvieron competitivos? Porque tienen una tasa de cambio muy alta, tienen costos financieros muy bajos y sus salarios no son más bajos que los de América Latina actualmente. No hemos aprendido nada de Asia, no hemos aprendido nada de la China, no hemos aprendido nada de Corea, ni de los tigres asiáticos. De repente hay que comenzar a ser un poco más modestos, un poco menos creativos y aprender de las experiencias exitosas del mundo asiático, que aquí como que no queremos verlas ni reconocerlas. Y entre tanto, resulta que nos estamos llenando de organizaciones de todo tipo. Y somos, si uno mira las organizaciones que hay en América Latina, podría pensar que los latinoamericanos somos el continente más unido del mundo. Sí. Tenemos organizaciones a todos los niveles, pero resulta que en la práctica no hay un camino para pasar con un camión de Colombia a Brasil. En la práctica, los colombianos no se entienden con los brasileños. Hay problemas hoy día entre Bolivia y Chile, entre Perú y Chile. Se solucionaron los problemas, pero todavía acá hay un camino muy grande por recorrer. Está el problema en Nicaragua, está el problema de la economía, de las grandes economías y de las pequeñas economías. Y resulta que todos estos hermanos latinoamericanos no logramos una integración latinoamericana, no logramos desarrollar un mercado común, una moneda común. ¿Qué impide que América Latina se una y que prospere junta? Bueno, América Latina nunca ha estado unida. Nos une la lengua, nos une la cultura con la gran ínsula que es Brasil, que es tan distinto al resto de América Latina. O sea, estamos en una situación que no es distinta a la que siempre hemos tenido. Las integraciones económicas entre los países de América Latina es una vieja ilusión que es difícil realizar porque somos economías que compiten, no se complementan muy bien. Los grados de complementariedad de nuestras economías son mayores con los países del Asia y por supuesto con los Estados Unidos. De modo que ese principio muy ideológico de que tenemos que integrarnos más suena muy bien, pero es poco práctico. Yo entonces respondería, tenemos que integrarnos más es con el mundo. América Latina, por supuesto, como parte del mundo, pero no con el objetivo de que nos debemos integrar con una región específica. Me parece tan absurdo pretender que nos integremos como mandato político con América Latina como hacerlo con China, con Estados Unidos o con Oceanía. Hoy hay un fenómeno que está afectando fuertemente a América Latina, bueno, y en general al mundo, pero específicamente a América Latina, y es la tendencia a la baja del petróleo. ¿Hasta cuándo América Latina lo va a soportar y qué tan arrinconado va a quedar su economía? Mire, hay muchas razones por las cuales el precio del petróleo está bajo y se va a mantener bajo por un buen tiempo. Primero, porque es de interés de los Estados Unidos y Europa tener un precio petrolero bajo,
porque si bien perjudica a sus empresas petroleras, beneficia a todo el resto de la economía, Claro. porque hace que sus costos energéticos sean muy bajos y eso los vuelve más competitivas y eso necesitan para crecer. Segundo, es una manera de arrinconar a Rusia y a Irán. Y a Hasta que- Venezuela. Venezuela es También. una cosa chiquita, Claro, no tiene sí, importancia pero- para Estados Unidos ni pero- para Europa. Los grandes problemas son Rusia Irán. e Irán, dos grandes productores mundiales de petróleo. Que mientras el petróleo esté bajo, Rusia no va a tener la fuerza que podría tener con un precio de petróleo por encima de $100 barril. Irán, tarde o temprano, va a tener que zanjar el tema de sus centrales nucleares, que es lo que provoca Occidente. Hay una tercera razón importante. La economía china se está desacelerando y es el principal comprador de materias primas. Entonces, no solamente el precio del petróleo que cae, es el precio también del cobre, es el precio del hierro y los otros minerales y el precio de la soja también o de la soya. Pero hay una cuestión adicional, es que los Estados Unidos comenzaron a hacer unas inversiones en una serie de reservas petroleras y ahora han reducido sus importaciones enormemente porque han aumentado su producción petrolera en 50% del año 2010 al 2014. Entonces hay una menor demanda mundial por petróleo. Todo eso hace que el precio petrolero esté. ¿Y a dónde se va a mantener? En aquel precio que pague el costo marginal del precio más ineficiente en los Estados Unidos. Va a estar entre los 50 y los $60 barril. Y eso va a dar mucho tiempo. Y América Latina tiene que acostumbrarse a esas cuestiones. Y yo quiero añadir algo más sobre cómo blindarnos. No podemos seguir dependiendo de materias primas. Estos países no pueden seguir siendo productores de materias primas que están sujetos a los vaivenes de los flujos y los precios internacionales. Lo que se necesita es comenzar a pensar en serio cómo hacemos realmente desarrollo de una industria manufacturera y sobre todo de una agroindustria y una industria transformadora de materias primas para, entre otras cosas, generar empleo para la mayor parte de la gente y poner al capital a trabajar y no tenerlo ocioso en un solo turno. Es una vergüenza que países con una enorme escasez de capital trabajen su capital un solo turno, cuando podría trabajarse 3 turnos. Yo sí quisiera dar dos elementos más. El primero, asociar el crecimiento económico al bienestar de la población no siempre es así. De los países del mundo que más crecimiento económico ha tenido en los últimos años ha sido Paraguay y es de los países más pobres del mundo todavía, ¿no? Con crecimientos cercanos, bueno, superiores al 10% en los últimos 2-3 años, ¿no? Y otro tema que considero fundamental sobre las alternativas o las estrategias que tiene que llevar a cabo América Latina para poder superar esta crisis, creo que es fundamental la base económica más ancha, no depender de los recursos naturales. Creo que es fundamental también la inversión en la educación, es fundamental la inversión en la salud. Son temas que llevamos hablando durante años, pero no se abordan con la seriedad que requiere, y son fundamentales las reformas fiscales. América Latina está llena de exoneraciones fiscales de todo tipo. Y por dar un dato, ¿no? Con las exoneraciones fiscales que en República Dominicana tienen para el turismo especialmente, se podría pagar el 65% de la inversión pública en salud del país. Has tocado un tema bien interesante. ¿Es posible equilibrar el tema de la economía, del crecimiento de la economía con el mejoramiento de la misma manera, en el mismo nivel de la calidad de vida de las comunidades? Es que mire, ¿O es un imposible, una no, utopía? usted diría, recogiendo la famosa frase de Clinton, es la economía estúpido. Yo le digo hoy, es la economía y es la política estúpido. La política es la que resuelve el tema que usted plantea. Mientras no haya un juego político equitativo, es decir, equitativo, donde los distintos sectores de la población no tengan algo de igualdad en el proceso decisorio y de participación y tal, pues las desigualdades están al orden del día. Y lo que hay es una crisis política, una crisis de la gobernabilidad democrática, aún en Estados Unidos y, por supuesto, en Europa, como lo dijo el profesor al comienzo. Ese es el problema. Los liderazgos políticos, yo no sé si se debe hablar de eso o no, pero eso ya no existe. Un líder político en Europa, usted tiene que decir, bueno, la señora Merkel, bueno, y claro, Putin, pero a su manera, y se acabó.
Usted ve la situación de Obama en los Estados Unidos y es algo dramático. Uno no sabe si le hace el impeachment pues, en el Congreso mañana o lo meten a la cárcel. Pero es una cosa aterradora. Usted ve como un juez de la noche a la mañana, en nombre de una demanda de 23 estados, dice su ley sobre beneficios para los inmigrantes que estaban en una situación de ilegalidad no es válida. Una excepción de inconstitucionalidad y se acabó. Y un esfuerzo de años y tal, y una lucha de décadas, queda en nada. Porque hay una crisis política, créeme, muy complicada. Y para hablar de división política, que es una etapa inferior, no tenemos que ir muy lejos. Colombia también tiene su canción que mostrar. Pero quizás sería interesante que nos contara un poco... César Atilio, ¿dónde está la llave mágica para unir a los gestores de la economía y la política para encontrar estas soluciones que necesitamos y que ya las hemos mencionado? No hemos hablado de innovación, no hemos hablado de otras cosas, pero que son básicas de cara al futuro. Porque si esto no lo hacemos rápido, el futuro se nos viene encima mucho peor de lo que nos podemos imaginar ahora. Yo quisiera empezar diciendo... No hay decisiones económicas, lo que son decisiones políticas. Claro. Las decisiones más importantes que se toman en el campo económico son decisiones políticas. Así es. Y en esas decisiones políticas responden a intereses. Así es. Y esos intereses, como significa que benefician a unos y perjudican a otros, siempre hay detrás de eso un trasfondo ético que debe resolver quien toma la decisión. Ahora, ¿cómo hacemos para que realmente quienes toman las decisiones políticas tomen decisiones que cada vez vayan más en términos del interés general de los pueblos? Porque en últimas la democracia se trata de eso. Es claro que es un sistema de elecciones, pero sobre todo es que esas decisiones políticas responden a los intereses generales y no a los intereses particulares. Cuando tú decías, hay excepciones tributarias para todo el mundo, lo que se está haciendo es prevalecer los intereses privados sobre los intereses generales. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo que la respuesta es más democracia. Solamente la más democracia y tal vez cada vez más participativa puede hacer que los intereses generales lleguen a estar por encima de los intereses privados. Ahora esto toma tiempo y eso implica movilizaciones, implica también conciencia de los gobiernos de por dónde tienen que responder a las necesidades populares, porque América Latina no puede seguir teniendo el grado de concentración del ingreso que tiene. Es apabullante realmente, es patética la situación de inequidad que existe en casi toda América Latina y lamentablemente Colombia es donde existe una de las mayores desigualdades. Pero eso tiene que superarse. Si me permite una pequeña interrupción, los sectores políticos de América Latina que están mal ligados a los beneficios que ha otorgado este capitalismo que tenemos ahora, esos sectores son los que más se oponen a un desarrollo de la democracia. Sin duda. Y, entonces, y al desarrollo del país en términos generales. Porque ese decidir sobre la base de los intereses privados es lo que hace que sigan existiendo los carteles y los monopolios en todos lados, que le quita eficiencia al sistema económico. Mire, aquí hay problemas porque entran en los textiles chinos, arancel para los textileros. Acá hay problemas porque entran los calzados chinos, arancel para los zapateros. Aquí hay problemas porque hay un sistema Uber que le va a hacer competencia a los taxistas, se prohíbe el sistema Uber. Todo el mundo trata de proteger su pequeño feudito, todo el mundo trata de proteger su rentabilidad y al final todos acabamos protegiendo nuestro pequeño feudito de tal manera que hacemos la economía totalmente ineficiente. Hay una necesidad de superar esos conceptos, hay una necesidad de sentirse más abierto. Para ser más libre. concreto, estamos en Colombia, este anhelo de más democracia, de más libertad y de más paz, ¿será posible en el cuadro que tenemos hoy día? ¿O nos vamos a demorar un montón? No, yo tengo una visión optimista sobre el desarrollo futuro de mi país. Por supuesto, reconozco que hay muchas dificultades. En el campo de la corrupción que ustedes han introducido, hay dos grandes problemas. Uno, y esto es triste y paradójico decirlo, la descentralización muy aguda, muy acelerada que iniciamos en el año 1991 de los recursos públicos, lo que hizo fue crear, ante una gran debilidad institucional, unas oportunidades gigantescas de corrupción. Así es. De modo que una cosa muy buena
probablemente irreversible desde el punto de vista político, es una de las lacras y fuentes prolíficas de corrupción. Y hay otro factor muy grave que no tiene estrictamente que ver con la descentralización, y es el uso de la bolsa de recursos a disposición del gobierno nacional por fuera de los mecanismos de asignación rigurosa del presupuesto y que se asignan a dedo a los amigos del gobierno. Esa es una perversidad que viene de tiempo atrás, no es específica de este gobierno, pero no veo en la sociedad colombiana ni en los estamentos políticos de Colombia ninguna intención de corregir ni el problema de corrupción asociado a la descentralización, ni el problema de corrupción asociada a la discrecionalidad en los recursos nacionales por parte del gobierno nacional. En una nota de pie de página de esto, es el concepto que inventó, pero lo vivíamos, Fukuyama en su último libro, Orden Político y Decadencia Política, que es el concepto de vetocracia. Hay unos poderes de veto en todos los países del mundo, Sí. que no dejan hacer. Y buena parte de la tarea del gobierno consiste en todas partes en ver cómo logra superar esos poderes de veto, y no lo logra. Un ejemplo dramático de eso es Obama, y así podríamos seguir país por país. Hay una vetocracia, y esa vetocracia es una expresión de la decadencia política. Decadencia política, y así llegamos al final de este programa. En verdad, la situación que se presenta en América Latina es bastante compleja y puede ser muy problemática. Pero, sin duda alguna, nuestros panelistas tienen razón. Solo por una vía democrática se pueden resolver los problemas y plantearse un proyecto de desarrollo que beneficie a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.